Vamos hermanos, muy buenos días, cordial saludo. Para mí un privilegio que el Señor me da de poder estar nuevamente con ustedes, poder seguir reflexionando en la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses. Y ya vamos abordando el capítulo 3, Primera de Tesalonicenses capítulo 3, y quiero invitarle allí si tiene la posibilidad y la oportunidad de ir a la palabra de Dios, a la Biblia. Entonces le animo para que podamos estar Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Aquí nos narra la escritura y nos va a volver a hablar el apóstol Pablo de su sentir para con los hermanos en Tesalónica, y vamos a estar mirando lo que el Señor tiene para ellos y lo que el apóstol Pablo les expresa a estos amados hermanos. Entonces oramos antes de empezar este tiempito y damos gracias al Señor por las reflexiones que hemos podido recibir del Señor a través de su palabra. Oramos. Muchas gracias, Señor, te damos por este tiempo, esta oportunidad que nos brindas de estar en tu presencia. Yo ruego, Señor, que se cumplan tus propósitos, que seas tú en cada uno de nosotros, que nos dé la posibilidad y la oportunidad, Señor, de poder ser iluminados por tu Espíritu Santo y podamos entender este mensaje, Señor, que nos traes a través de tu palabra. Muchas gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, dice aquí en la Escritura, capítulo 3, versículo 1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ya el apóstol Pablo en el capítulo 2 está, explicándoles la manera y la forma como Dios les usó al llegar allá a Tesalónica, la actitud que ellos tuvieron, la limpia conciencia de que generó el Espíritu Santo en ellos para compartirles la palabra de Dios. Y ya como lo compartimos, o lo compartí en la reflexión pasada, vemos al apóstol Pablo queriendo ir allí a confirmar a los hermanos en Tesalónica, y es algo que pues debemos tener muy presente y siempre pendiente, mis amados hermanos, de no descuidar las iglesias nacientes, no descuidar a aquellos hermanos, hermanas que han sido impactadas por el Evangelio y que el Señor nos ha permitido ser útiles allí también, seguirles aportando, seguirles afirmando, seguirles animando para que se puedan fortalecer en el Señor, como el apóstol Pablo quería con estos hermanos en Tesalónica. Dice aquí que por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos en Atenas. Recordamos que hubo oposición allí en Tesalónica, se armó mucho problema por la predicación del Evangelio, y que los hermanos allí en Tesalónica, pues evitar que le hicieran daño a Pablo, lo movieron, lo sacaron y lo guiaron hacia Atenas. Y desde allí, ya más adelantico, se unen Silas o Silvano y Timoteo, y se reúnen allí. Y es desde allí, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo y Silas envían a Timoteo. Entonces dice la escritura, versículo 2, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. El envío de siervos, el envío de hermanos, el envío de personas que se interesen por otros es fundamental, esencial y necesario. Pablo había querido ir, pero como ya lo vimos, fue impedido, fue estorbado por el diablo, de que no le permitió ir hasta allí a los hermanos, pero Pablo no se queda quieto, sino que sigue orando al Señor y hablan con el equipo y envían a Timoteo a que pueda ir allí a ver el estado de los hermanos. Pero también es importante que miremos estas características que el apóstol Pablo expresa de Timoteo. Dice, nuestro hermano en la fe, no era en la parte de sangre y carne, sino espiritualmente. Pablo, Timoteo y todos los que en Cristo estamos podemos decirnos hermanos porque tenemos un mismo Padre.
el Padre Celestial, quien nos creó y también quien generó esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, y ese vínculo nos hace hermanos en Cristo Jesús. Y debemos mirarlo así, aunque ya el término como tal, hermano, ya cada vez está siendo más aislado, más apartado, menos usado dentro de la Iglesia de Cristo. Pero bueno, tenemos que sí reconocer y mirar la condición que el Señor nos da en Cristo Jesús, que somos hermanos porque estamos una vez más bajo un mismo Padre, nuestro Padre Celestial. Es hermano, es creyente, ya Timoteo, por supuesto, ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, ya pertenece a la familia de Cristo, ya pertenece a la iglesia, por consiguiente, Pablo puede dar crédito de esto por la vida de este siervo del Señor, Timoteo, que es una enorme, enorme bendición. Dice, también aquí la escritura es un salvo, es una persona salva, es un hermano, dice servidor de Dios. Debemos tener también claro, así como lo dice aquí Reina Valera y como lo expresa de esta manera, esta versión, servidor de Dios. Servimos al Señor. Es lo ideal y yo sí animo para que todos nosotros, los siervos del Señor, la Iglesia de Cristo, todos aquellos que están desarrollando los dones espirituales en su iglesia local o fuera de ella también están disponiéndose para servir, recordemos una vez más, y creo que ya el Señor nos lo ha anunciado, ya lo hemos visto, nos lo han comunicado también en otras reflexiones, que a quien debemos servir es a Cristo. Y dice servidor de Dios. Y eso debemos tenerlo claro, debemos tenerlo nítido nosotros, que servimos es a Dios. Claro, por supuesto, estamos sujetos a autoridades eclesiales, estamos bajo autoridad delegada, por supuesto, esa autoridad que Dios ha delegado a los líderes de conducción de iglesia. Recordemos que nosotros no somos la autoridad en la iglesia, por eso también animo a los hombres que Dios ha puesto como administradores de su iglesia, que nosotros no somos la autoridad. La autoridad es Dios, la autoridad es la Biblia, la autoridad es el Espíritu Santo. Ellos sí son la máxima autoridad, por eso aquí el apóstol Pablo dice, servidor de Dios. Y así lo veía, y así se veía Timoteo, servidor de Dios. Y también allí nos dice, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Pablo, Silvano, Timoteo eran siervos del Señor, y en este momento Pablo le dice que es un colaborador de él. Y así debemos mirarnos. Como colaboradores, somos compañeros de milicia, como lo dice la Escritura en otra parte. Eso debemos ser. ¿Servimos a los hombres? No. ¿Servimos a nuestros pastores? No. Servimos al Señor, pero sí colaboramos en la obra del Señor, y así veía Pablo a Timoteo como colaborador. Y también dice, es muy claro, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, en la extensión del reino, en lo que el Señor quería y deseaba que este grupo siguiera haciendo, de la extensión del reino, llevando el Evangelio, llevando esperanza a aquellos que el Señor colocara en el camino, a las ciudades en las cuales Dios les usó. Entonces vemos que es muy importante que nos miremos de esa manera. Para cerrar en esta parte y que quede claro, si de pronto hasta ahora no lo ha sido, servimos a Dios y somos entre nosotros colaboradores de la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y también nos dice aquí en la Escritura, colaborar en nuestro Evangelio y el propósito aquí está, para qué iba a enviar el apóstol Pablo a el hermano Timoteo allí a los hermanos en Tesalónica. ¿Cuál es el propósito? Y ese muestra el propósito, para qué quería que fuera allí Pablo. Por supuesto, el apóstol Pablo siempre tuvo su inquietud, su carga en el buen sentido de la palabra por las iglesias, que no fueran a desmayar, a desfallecer, de pronto que no fueran a ser afectados por los falsos maestros. Y en ese sentido, pues aquí el apóstol Pablo dice versículo 2, última parte, dice para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe.
Ese era el propósito para el cual, Pablo está enviando a Timoteo allá a Tesalónica. Para eso, mis amados hermanos. Y como lo vemos tan claro aquí en la Escritura, dice, confirmar y exhortar, animar a los hermanos. Esto de exhortar no es regaño, ya también lo he compartido en otras ocasiones, no es regaño, no es gritería, no es pisar al hermano, menospreciar al hermano, sino animarlo para que pueda continuar haciendo la obra del Señor, para que pueda seguir creciendo en el conocimiento del Señor, para que pueda ser un instrumento útil en las preciosas y divinas manos del Señor Jesucristo. Dice, y confirmaros. O sea, si se necesita, nos necesitamos, mis amados hermanos. Esto es imposible hacerlo solo. Dios no nos manda de esa manera, nos manda a congregarnos. Es importante, y yo animo a aquellos que de pronto todavía por una u otra circunstancia quedaron por la virtualidad. Se puede, claro, por supuesto, pero creo que ya concluyó la emergencia, ya estamos un poco más relajados, ya estamos haciendo las cosas seculares que normalmente hacíamos. Entonces creo que nuestro deber, porque el Señor lo dice, no se dejen de congregar, porque nos necesitamos fortalecernos los unos a los otros, crecer en el conocimiento del Señor juntos. Entonces le animo para que en el nombre del Señor, por el bien suyo, por el bien suyo y por la obediencia a la palabra del Señor, que se disponga para nuevamente regresar allí a sitio de congregación y poder ser usado para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice aquí la Escritura, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Bueno, las tribulaciones las vamos a ver en la próxima reflexión. Pero por ahora mi ánimo, mi amado en Cristo Jesús, es que podamos mirar estos siervos, estos colaboradores de la obra y bueno, que podamos incluirnos entre ese equipo que Dios quiere usar para colaboración. Servimos al Señor y colaboramos para la extensión del reino. Y también, si usted no ha tenido una relación personal con el Señor Jesucristo, no ha sido incluido por gracia en la iglesia de Cristo, yo le animo también para que usted pueda disponerse, pueda confesar sus pecados, pueda creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y así poderle llamar hermano, porque una vez que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Yo le animo para que sea usted con esta asignación de hermano, y ojalá en su momento pueda también ser un servidor de Dios y colaborador nuestro para la extensión del Evangelio. Amada Iglesia de Jesucristo, un feliz día en Él y bendiciones para todos. Muchas gracias.